La mesa vacía. La noche en que tiraron los platos contra la pared, ninguno de los Mendoza imaginó que sería la última cena que compartirían en 5 años. Pero esa vajilla rota en el suelo de la cocina fue solo el comienzo de algo mucho peor, el quiebre de una familia que todos creían inquebrantable. Los Mendoza habían sido el ejemplo perfecto de familia unida. Roberto y Marcela, casados por 25 años, habían construido un hogar lleno de risas con sus 3 hijos. Daniel, de 30 años, el pragmático ingeniero; Sofía, de 27, la soñadora artista; y el pequeño Mateo, de 23, aún buscando su camino en la vida. Vivían todos juntos en la vieja casa familiar del barrio San José, esa casa de 2 pisos con el patio lleno de plantas que Marcela cuidaba como si fueran sus propios hijos, y donde cada domingo sin falta se reunían alrededor de la mesa de roble que había pertenecido a los abuelos. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Roberto perdió su trabajo en la fábrica después de 30 años de servicio. La empresa cerró, y con ella se fue la estabilidad que había sostenido a la familia durante décadas. Al principio, todos se mantuvieron unidos, prometiéndose apoyo mutuo. «Somos Mendoza», decía Roberto con orgullo, «y los Mendoza no se rinden». Pero las palabras, por más hermosas que sean, no pagan las cuentas. Daniel, quien trabajaba en una empresa de tecnología, comenzó a sentir el peso de ser el único con ingresos estables. Cada mes, cuando llegaban las facturas, era él quien tenía que cubrir lo que faltaba. Al principio lo hizo con gusto, con amor fraternal. Pero los meses se convirtieron en un año, y ese año empezó a pesar como una losa sobre sus hombros. Su esposa, Laura, comenzó a hacer comentarios. «¿Hasta cuándo vamos a estar manteniendo a tu familia entera?», le preguntaba con creciente resentimiento. «Nosotros también queremos comprarnos una casa, tener hijos, vivir nuestra propia vida». Sofía, por su parte, luchaba con su galería de arte que apenas generaba suficiente para cubrir sus propios gastos. Se sentía culpable de no poder ayudar más, pero también frustrada. Cada vez que Daniel mencionaba el dinero, aunque fuera indirectamente, ella lo sentía como un reproche a su elección de vida. «No todos vendimos nuestra alma a una corporación», le espetó una noche durante la cena. Daniel la miró con ojos heridos. «Al menos yo no soy una carga para los demás», respondió, y el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Mateo, el menor, se sentía atrapado entre 2 fuegos. Había dejado la universidad para trabajar en lo que pudiera, empleos temporales que apenas le daban para ayudar con algo de comida. Se sentía un fracaso, invisible entre sus hermanos exitosos, incapaz de cumplir las expectativas que creía ver en los ojos de su padre cada mañana. Marcela intentaba mantener la paz, cocinando las comidas favoritas de todos, organizando las cenas dominicales con desesperada determinación. Pero cada domingo la mesa se sentía más tensa, más silenciosa. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora estaban plagadas de pausas incómodas y temas prohibidos. Nadie hablaba de dinero, pero el dinero hablaba por todos ellos, gritaba en cada mirada, en cada suspiro contenido. Roberto, por su parte, se hundía en su propia vergüenza. El hombre que había proveído para su familia durante décadas ahora dependía de sus hijos. Comenzó a encerrarse en su estudio, buscando trabajos que nunca llegaban, enviando currículums que nadie respondía. A sus 55 años, el mundo le decía que ya no era necesario, que ya había pasado su momento. Y ese mensaje lo estaba destruyendo por dentro. La noche de los platos rotos comenzó como cualquier otra cena dominical. Marcela había preparado el estofado especial de la abuela, había puesto la mesa con el mantel bordado, había encendido las velas. Pero la tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Fue Laura, la esposa de Daniel, quien encendió la mecha. Mencionó casualmente que habían visto una casa hermosa en el norte de la ciudad, pero que por supuesto no podían ni pensar en comprarla mientras siguieran ayudando a la familia. Daniel intentó calmarla, pero era demasiado tarde. Sofía saltó en defensa de sus padres. «Nadie les está pidiendo nada. Si es una carga para ti, vete». Laura respondió que tal vez eso era exactamente lo que deberían hacer. Mateo murmuró algo sobre que todos estarían mejor sin él, y Roberto explotó. Golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. «¿Es esto lo que construimos?», gritó.
¿Una familia que se destruye por dinero? Y entonces Marcela, la paciente Marcela que siempre tenía palabras suaves, se puso de pie y comenzó a tirar los platos al suelo, uno por uno. No con rabia, sino con una tristeza tan profunda que todos se quedaron paralizados. Si el dinero es más importante que esto, dijo con voz quebrada mientras el último plato se hacía añicos, entonces ya no hay nada que salvar. Esa noche, Daniel y Laura se fueron. Empacaron sus cosas y se mudaron a un apartamento al otro lado de la ciudad. Sofía decidió aceptar una oportunidad de trabajo en otra ciudad, una galería que le había ofrecido un puesto meses atrás y que había rechazado por no querer dejar a la familia. Mateo encontró trabajo en una plataforma petrolera en el océano, turnos de 3 meses que lo mantendrían lejos de casa. Todos encontraron razones perfectamente lógicas para irse, pero la verdad era más simple y más dolorosa. Ya no soportaban mirarse a los ojos y ver su propio fracaso reflejado. Roberto y Marcela se quedaron solos en la casa grande que de pronto parecía vacía y fría. Los primeros meses fueron los más duros. Tuvieron que vender el auto, luego algunos muebles, finalmente las joyas que Marcela había heredado de su madre. Roberto consiguió trabajo como guardia de seguridad nocturno, un empleo que pagaba poco pero que al menos les permitía comer. Marcela comenzó a cocinar para vender, los mismos platillos que antes preparaba con amor para sus hijos, ahora los vendía a extraños para sobrevivir. Los domingos eran los peores. Marcela seguía poniendo la mesa, por costumbre, por negación, por esperanza. Pero los platos permanecían vacíos, las sillas desocupadas. A veces se sentaban frente a frente en esa mesa enorme y comían en silencio, masticando no solo la comida sino también el dolor de la ausencia. Daniel prosperó en su trabajo. La empresa le dio un ascenso, compraron la casa en el norte, tuvieron un hijo. Desde afuera, su vida era perfecta. Pero por las noches, cuando su hijo dormía, Daniel se quedaba mirando el techo pensando en su familia. Recordaba las tardes jugando fútbol con su padre en el patio, las risas de Sofía cuando le robaba galletas a Marcela, los chistes malos de Mateo. Había ganado una casa, pero había perdido un hogar. Y no sabía cuál de las dos cosas valía más. Sofía tuvo éxito en la nueva ciudad. Su arte comenzó a venderse, las críticas eran favorables, finalmente estaba logrando lo que siempre había soñado. Pero cada vez que vendía una pieza, pensaba en compartir la noticia con su familia y recordaba que ya no tenía a quién llamar. Las conversaciones con sus padres se habían vuelto cortas, superficiales, llenas de silencios incómodos. Con Daniel ni siquiera hablaba. El orgullo se había convertido en un muro demasiado alto para escalarlo. Mateo trabajaba duro en la plataforma. El trabajo era agotador, peligroso, solitario. Pero le pagaban bien, y por primera vez en su vida tenía ahorros. Enviaba dinero a sus padres cada mes, pero nunca les llamaba. No sabía qué decirles. Lo siento por ser un fracaso sonaba patético. Los extraño sonaba débil. Entonces no decía nada, y el silencio se hacía más profundo con cada mes que pasaba. Marcela enfermó durante el 3er año de separación. Nada grave al principio, solo cansancio, dolores que atribuyó a la edad. Pero los dolores empeoraron, y finalmente Roberto la llevó al hospital. Cuando el doctor dijo la palabra cáncer, Roberto sintió que el mundo se detenía. No por la enfermedad en sí, sino porque su primer pensamiento fue, tengo que llamar a los niños. Y entonces se dio cuenta de que había dejado pasar 3 años sin verlos, 3 años que nunca recuperaría, 3 años en los que el orgullo y el resentimiento habían robado el tiempo más valioso de todos. Llamó a Daniel primero. Su hijo mayor respondió al tercer tono, su voz profesional, distante. Papá, dijo, sorprendido. Hacía tanto que no hablaban que la palabra sonó extraña. Roberto intentó explicar lo del diagnóstico de Marcela, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, simplemente dijo, tu madre está enferma. Necesita a sus hijos. Daniel sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Durante 3 años se había convencido de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a su familia del caos que habían dejado atrás. Pero en ese momento, con su padre llorando al otro lado de la línea, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Marco Aurelio, el emperador filósofo que tanto admiraba,
había escrito que la vida es opinión, que nada es bueno o malo sino el pensamiento que lo hace así. Había convertido los problemas económicos en una tragedia, había elegido ver carga donde debió ver oportunidad de servir, había confundido sacrificio con sufrimiento. Sofía recibió la llamada mientras preparaba una exposición. Dejó todo y tomó el primer autobús de regreso a casa. Durante las 8 horas de viaje, reflexionó sobre los últimos 3 años. Había estado tan enfocada en demostrar su valor, en probar que su arte importaba, que había olvidado lo que realmente daba valor a su vida. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre las cosas. Había opinado que los comentarios de Daniel sobre el dinero eran ataques a su dignidad, cuando en realidad eran solo expresiones de su propio estrés. Había elegido ofenderse, y esa elección había costado 3 años de su vida. Mateo estaba en medio del océano cuando recibió el mensaje. Pidió permiso para abandonar su turno y tomó un helicóptero de vuelta a tierra. Durante el vuelo, mirando el agua infinita debajo de él, pensó en Séneca y sus cartas sobre la brevedad de la vida. Había pasado 3 años huyendo, convenciéndose de que su ausencia haría la vida de su familia más fácil. Pero la vida no se trata de facilidad, se trata de presencia, de estar ahí para los que amas incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Se encontraron en el hospital, los 3 hermanos, después de 3 años sin verse. Al principio fue incómodo, lleno de miradas esquivas y abrazos torpes. Pero cuando entraron juntos a ver a su madre, cuando vieron lo frágil que se veía en esa cama de hospital, algo se rompió dentro de cada uno de ellos. Marcela sonrió al verlos, y esa sonrisa valió más que todas las casas, todos los ascensos, todos los éxitos profesionales que habían acumulado en su ausencia. «Mis niños», dijo con voz débil, «volvieron a casa». Daniel se acercó primero, tomó la mano de su madre, y las palabras que había estado guardando durante 3 años finalmente salieron. «Perdóname, mamá. Perdóname por ser tan orgulloso, por dejar que el dinero fuera más importante que ustedes. Compré una casa, pero perdí mi hogar». Sofía lloraba abiertamente. «Yo también lo siento. Estaba tan preocupada por demostrar que mi arte valía algo que olvidé que ya tenía todo lo que valía algo. Los tenía a ustedes». Mateo, el menor, el que siempre se había sentido invisible, habló con una voz que sonaba más madura, más segura. «Pasé 3 años pensando que era una carga, que ustedes estarían mejor sin mí. Pero Séneca escribió que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y yo perdí 3 años con ustedes por miedo, por orgullo estúpido». Roberto entró en la habitación y vio a sus 3 hijos alrededor de Marcela. Por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la paz. Se acercó y puso sus manos sobre las de sus hijos. Los estoicos enseñaban que no controlamos lo que nos sucede, solo cómo respondemos, dijo con voz ronca. «Yo respondí mal. Cuando perdí mi trabajo, perdí también mi identidad, mi dignidad. Me dejé definir por lo que ya no podía dar en lugar de valorar lo que siempre tuve, esta familia. Los alejé con mi vergüenza, y eso es algo que tendré que cargar siempre». Marcela apretó las manos de todos. «Basta de culpas», dijo con firmeza que sorprendió a todos. Marco Aurelio escribió que cada amanecer podemos empezar de nuevo. No podemos recuperar esos 3 años, pero tenemos ahora. Tenemos hoy. Y si he aprendido algo en esta cama de hospital es que hoy es todo lo que realmente tenemos. Los meses que siguieron fueron difíciles pero diferentes. Marcela comenzó el tratamiento, y sus hijos se turnaron para estar con ella. Daniel pidió tiempo libre en el trabajo y pasaba los martes y jueves en la vieja casa, ayudando a su padre con las cuentas, pero ahora sin resentimiento, sin llevar la cuenta de quién debía que a quién. Había aprendido que el amor no es una transacción, que la familia no es un balance de debe y haber. Sofía regresó a vivir a la casa familiar durante el tratamiento de Marcela. Llevó sus pinturas y convirtió la vieja habitación en un estudio. Pintaba a su madre, a su padre, escenas de la familia que había olvidado que existían. Una noche, mientras pintaba, Daniel entró y se sentó en silencio a mirarla trabajar. «Tu arte siempre fue valioso», le dijo finalmente. «Fui yo quien no supo verlo.
Estaba tan atrapado en números y facturas que olvidé que hay cosas que no tienen precio. Sofía dejó el pincel y abrazó a su hermano. Y yo olvidé que tu preocupación venía del amor, no del juicio. Los dos olvidamos lo que realmente importaba. Mateo dejó el trabajo en la plataforma y encontró empleo en la ciudad, uno que pagaba menos pero que le permitía estar cerca de casa. Los domingos, él era quien cocinaba ahora, intentando replicar las recetas de su madre, a veces con éxito, a veces con desastres que los hacían reír hasta llorar. Y era en esas risas donde la familia se reconstruía, no en la perfección sino en la presencia, en estar juntos a pesar de todo, especialmente a pesar de todo. Una tarde, mientras Marcela descansaba después de una sesión de quimioterapia, Roberto reunió a sus hijos en la cocina. «Quiero compartirles algo», dijo. Sacó un cuaderno viejo, lleno de notas en su letra desigual. Cuando perdí mi trabajo, cuando todo se derrumbó, comencé a leer a los estoicos. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Buscaba respuestas, una forma de entender por qué todo había salido tan mal. Y encontré algo que cambió mi perspectiva. Abrió el cuaderno y leyó. Marco Aurelio escribió: «Cuando te levantes por la mañana, piensa qué preciado privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar». Durante 3 años estuve tan concentrado en lo que había perdido que olvidé el privilegio de lo que tenía. Los tenía a ustedes, tenía a Marcela, tenía salud, tenía vida. Pero elegí ver solo la pérdida. Daniel asintió lentamente. Epicteto decía que las personas no son perturbadas por las cosas, sino por sus opiniones sobre las cosas. Yo opiné que ayudar a mi familia era una carga. Pero la verdad es que era un privilegio. Un privilegio que desperdicié por 3 años. Sofía agregó: Séneca escribió sobre cómo la vida es larga si sabes usarla. Nosotros la usamos mal, la gastamos en orgullo y resentimiento. Pero Marcela tiene razón, podemos empezar de nuevo. Podemos usar mejor el tiempo que nos queda. Mateo, quien había estado escuchando en silencio, habló con voz firme. Los estoicos también enseñaban sobre el amor, sobre la conexión entre todas las personas. Marco Aurelio escribió que nacimos para trabajar juntos, como los pies, las manos, los párpados. Trabajar en oposición es contra natura. Nosotros trabajamos en oposición por 3 años, y casi destruimos lo más valioso que teníamos. El tratamiento de Marcela duró 1 año. Hubo días buenos y días terribles, días en que la esperanza brillaba y días en que el miedo amenazaba con devorarlos a todos. Pero lo enfrentaron juntos, y eso hizo toda la diferencia. Los estoicos hablaban de amor fati, amor al destino, aceptar lo que viene con gracia y coraje. No podían controlar la enfermedad, pero podían controlar cómo la enfrentaban, juntos, con amor, con presencia. Un domingo, casi exactamente 5 años después de la noche de los platos rotos, Marcela anunció que quería preparar la cena. Los doctores habían dicho que estaba en remisión, que había vencido al cáncer, al menos por ahora. Todos intentaron convencerla de que descansara, pero ella se negó con esa determinación suave que nadie podía resistir. Preparó el mismo estofado de la abuela, puso la mesa con el mantel bordado, encendió las velas. Esta vez había más personas alrededor de la mesa: Laura y el pequeño Roberto Jr., la novia nueva de Mateo, algunos tíos que hacía años no veían. La casa volvía a estar llena de vida, de voces, de risas. Antes de comer, Roberto pidió silencio. Levantó su copa de vino barato y miró a cada uno de los presentes. Hace 5 años, en esta misma mesa, casi destruimos nuestra familia. El dinero, el orgullo, el miedo, todos conspiraron para separarnos. Y lo lograron, por un tiempo. Pero hay algo que Marco Aurelio escribió que quiero compartirles ahora. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hizo una pausa, sus ojos húmedos. Durante años, mis pensamientos fueron de vergüenza, de resentimiento, de miedo. Y esos pensamientos casi me cuestan todo. Pero Marcela, con su enfermedad, nos enseñó algo que los estoicos sabían: que la vida es breve, que el tiempo es precioso, que lo único que realmente controlamos es cómo elegimos amar. Daniel se puso de pie, alzando también su copa. Yo elegí mal durante 3 años. Elegí ver carga donde debí ver amor.
Elegí ver obligación donde debí ver privilegio. Compré una casa hermosa, pero vivía en un desierto emocional. Esta casa vieja, con su techo que gotea y sus paredes despintadas, esta es la casa que vale la pena. Porque aquí está mi familia. Sofía agregó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Séneca escribió que no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. Durante 3 años no me atreví a perdonar, no me atreví a regresar, no me atreví a admitir que los extrañaba. Y eso hizo todo infinitamente más difícil. Mateo, el menor, quien había crecido tanto en esos 5 años, habló último. Los estoicos enseñaban que el obstáculo es el camino. Nuestra pobreza, nuestras peleas, la enfermedad de mamá, todas fueron obstáculos. Pero al enfrentarlos juntos, encontramos el camino de regreso el uno al otro. El obstáculo nos salvó. Marcela los miró a todos, su familia reconstruida, imperfecta, pero presente. El dinero nunca fue el problema, dijo suavemente. La falta de dinero simplemente reveló lo que ya estaba ahí, nuestros miedos, nuestro orgullo, nuestra incapacidad de comunicarnos. Pero también reveló algo más hermoso, que cuando todo lo demás se cae, cuando no queda nada excepto nosotros mismos, eso es suficiente. Nosotros somos suficientes. Cenaron juntos esa noche, la mesa llena una vez más, el estofado tan delicioso como siempre, las conversaciones fluyendo con la facilidad de los viejos tiempos pero con la profundidad que solo el sufrimiento puede enseñar. Y cuando terminaron, cuando los platos estaban vacíos pero los corazones llenos, Daniel hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó, fue al armario y sacó una caja que había traído pero que había mantenido escondida. Estos últimos 5 años trabajé duro, ahorré lo que pude, dijo. Pensé en comprar una casa más grande, un auto más nuevo. Pero entonces me di cuenta de que ya tengo todo lo que necesito. Así que quiero darles esto. Abrió la caja y sacó platos nuevos, una vajilla completa, hermosa, con diseños delicados de flores azules, para reemplazar los que rompimos hace 5 años. Porque aunque no podemos deshacer el pasado, podemos crear nuevos recuerdos. Marcela lloró, Roberto lloró, todos lloraron. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de alivio, de amor que finalmente encontró su camino de regreso a casa. Sofía también tenía un regalo. Reveló una pintura que había mantenido cubierta. Era la familia Mendoza alrededor de la mesa, pintada de memoria, de los días felices antes de que todo se derrumbara. Pero en el cuadro había algo especial. Las sillas vacías de los años de separación estaban también incluidas, sombreadas, presentes pero ausentes. Para que nunca olvidemos lo que casi perdimos, explicó. Para que nunca demos por sentado el privilegio de estar juntos. Mateo, quien nunca había sido bueno con las palabras o los gestos grandiosos, simplemente dijo, renuncié al trabajo en la plataforma. Conseguí uno aquí en la ciudad que paga menos, pero me permite estar aquí cada domingo. Y voy a estar aquí cada domingo por el resto de mi vida, sin importar qué más suceda. Porque ustedes son mi ancla, y casi me perdí en el océano por olvidarlo. Roberto miró a sus hijos, a su esposa, a la familia extendida alrededor de esa mesa de roble que había visto tantas cenas, tantas risas, tantas lágrimas. Los estoicos tenían razón, dijo finalmente. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y yo solo necesito esto. Esta mesa, estas personas, este amor. Todo lo demás es secundario. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que los platos nuevos fueron lavados y guardados cuidadosamente, después de que las velas se apagaron y la casa quedó en silencio, Roberto y Marcela se sentaron en el sofá viejo de la sala. Él la abrazó, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo, pero también lo fuerte que permanecía su espíritu. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Marcela suavemente. Que necesitamos perderlo todo para entender lo que realmente teníamos. Necesitamos que la familia se separara para valorar la unión. Necesitamos que yo enfermara para recordar lo preciosa que es la salud, la vida, el tiempo juntos. Roberto asintió. Marco Aurelio escribió que la impedimenta es la ventaja, que el obstáculo es el camino. No lo entendí hasta ahora. Perder mi trabajo, perder a nuestros hijos, casi perderte a ti,
todos fueron obstáculos terribles. Pero nos enseñaron lo que nada más podía enseñarnos, que el amor, la familia, la presencia, esas son las únicas cosas que realmente importan. Y que el dinero, agregó Marcela, es solo una herramienta. Puede hacer la vida más fácil o más difícil, pero no puede darte lo que realmente necesitas. No puede darte propósito, no puede darte conexión, no puede darte amor. Gastamos 5 años aprendiendo lo que siempre supimos en nuestros corazones, que una mesa llena de amor vale más que una cuenta bancaria llena de dinero. Los domingos siguientes se convirtieron en sagrados para la familia Mendoza. Sin importar qué más estuviera sucediendo en sus vidas, sin importar el trabajo, las obligaciones, los problemas, todos regresaban a la mesa de roble. A veces traían buenas noticias, a veces malas. A veces había dinero, a veces escaseaba. Pero siempre había presencia, siempre había amor, siempre había la certeza de que ningún obstáculo volvería a separarlos. Daniel enseñó a su hijo pequeño sobre los estoicos, leyéndole pasajes de Marco Aurelio adaptados para un niño. Abuelo casi perdió todo, le explicó una noche. Y en esa pérdida encontró lo más importante. Te cuento esto para que nunca tengas que aprender la lección de la manera difícil que nosotros aprendimos. Sofía pintó más cuadros de la familia, documentando los domingos, las cenas, los momentos cotidianos que antes hubiera considerado demasiado ordinarios para capturar. Pero ahora entendía que lo ordinario era extraordinario, que los momentos simples alrededor de una mesa eran los que valía la pena recordar, preservar, celebrar. Mateo se casó 2 años después, y cuando le preguntaron qué quería como regalo de bodas, pidió solo una cosa, una réplica de la mesa de roble de sus padres para su nuevo hogar. Para empezar mi familia con el recuerdo de lo que realmente importa, explicó. Para que cuando enfrente problemas, cuando el dinero escasee o las cosas se pongan difíciles, pueda mirar esta mesa y recordar que las mejores cosas de la vida no se compran, se cultivan. Roberto eventualmente encontró un trabajo mejor, uno que le permitió recuperar algo de la seguridad económica que había perdido. Pero nunca volvió a definirse por su trabajo, nunca volvió a medir su valor en dólares y centavos. Soy un padre, un esposo, un abuelo, decía cuando le preguntaban quién era. El trabajo es lo que hago, no quién soy. Marcela, quien había estado al borde de la muerte, vivió para ver a sus nietos crecer. Cada año de remisión era celebrado como el milagro que era. Y cada año, en el aniversario de su diagnóstico, la familia se reunía no para lamentar la enfermedad, sino para agradecer la lección, que la vida es frágil, que el tiempo es limitado, que el amor es lo único que trasciende la mortalidad. Pasaron los años, y la mesa de roble siguió siendo testigo de todo. Vio graduaciones celebradas, pérdidas lloradas, bebés presentados, cumpleaños festejados. Se manchó con vino derramado, se rayó con los juguetes de los niños, se desgastó con el uso constante. Pero cada marca, cada mancha, cada rayón, era evidencia de vida vivida completamente, de familia presente, de amor activo. Una noche, muchos años después, cuando Roberto ya tenía el cabello completamente blanco y Marcela necesitaba bastón para caminar, sus hijos les preguntaron si alguna vez lamentaban aquellos años difíciles, aquellos 5 años de separación y sufrimiento. Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Los estoicos enseñaban el concepto de amor fati, amor al destino. No es que me alegre de haber perdido mi trabajo o de que nos hayamos separado o de que tu madre haya enfermado. Esas cosas fueron terribles, dolorosas, casi nos destruyen. Pero también nos enseñaron, nos forjaron, nos mostraron quiénes éramos realmente. Marcela agregó, si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, si pudiera evitar el dolor, no sé si lo haría. Porque ese dolor nos trajo aquí, a este momento, a esta comprensión. Somos una familia más fuerte, más consciente, más agradecida. Valoramos cada domingo porque sabemos lo que es tener domingos con una mesa vacía. Daniel, ahora con canas en las sienes y sus propios hijos adolescentes, dijo, Epicteto escribió que no somos perturbados por las cosas sino por nuestras opiniones sobre ellas. Durante años tuve la opinión equivocada sobre todo, sobre el dinero, sobre la familia, sobre lo que significaba el éxito. Necesité perderlos a todos para corregir esa opinión. Fue la lección más cara de mi vida, pero también la más valiosa.
Sofía, cuyo arte ahora colgaba en museos pero que todavía consideraba sus pinturas familiares como sus obras más importantes, reflexionó: Séneca dijo que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.